Bueno, muy buenos días. En el encuentro de hoy, con el tema general de nuestro Congreso de Consumos Problemáticos en la Alimentación, yo decidí tomar uno de los aspectos que nosotros vemos mucho en esta clínica y que tiene que ver con una de las temáticas en juego. Después mis compañeras van a hablar del todo el tema más estrictamente vinculado a los alimentos, a la alimentación, a las distintas dietas, a los hábitos alimentarios. Yo me voy a detener en el tema del culto al cuerpo, específicamente el tema de la delgadez y de la imagen como uno de los consumos problemáticos. Pensando que me iba a dedicar al tema de la imagen y de cómo podríamos pensar el tema de la imagen como... Quería hacer esta presentación en imágenes, porque pensé que por ahí podía transmitir un poco mejor a lo que me refería. Estas son imágenes que aparecen a diario. Son imágenes de revistas que decidí mantener en el anonimato a sus modelos y que tiene esto una impronta que se transmite en la clínica y nosotros vemos chicas en las que el relato aparece como una idea obsesiva, rigidizada, incuestionable y que están que quieren tener esa imagen. Algunas de estas imágenes las traen las chicas a las sesiones, a las consultas. Son imágenes que ellas tienen en sus celulares y ocupan permanentemente su cabeza, que son incuestionables, tienen una certeza, una rigidez, una incuestionabilidad, algo que condiciona la conducta porque producto de esto no comen. A propósito hago esta descripción porque aparecen como verdaderas locuras, verdaderos pensamientos que parasitan su vida, su cabeza, su sensibilidad y que además son imágenes y conductas que están promovidas por muchas páginas de internet. Así como desde hace mucho tiempo las páginas de Ana y Mía, ahora hay una página muy de moda que se llama Thinspiration o Thinspo, que ustedes las pueden googlear. También aparecen como cosas de moda, por ejemplo, esto de que las piernas no se juntan, que llaman tie gap. Mensajes donde cómo ser fuerte y mantener un cuerpo delgado, cómo evaluar si el tamaño de las piernas está bien o mal, o el tamaño de los brazos. Esto que también lo llaman bridge bikini, digamos que las crestas ilíacas se destaquen y aparezca el abdomen excavado. Bien, estas cuestiones que podemos decir que forman parte de la cultura de la imagen, que forman parte del mercado de consumo, donde parte del mercado se vende esto. Ahora, ¿qué es lo que hace que esto tenga una impronta que genere patología o no? Bueno, yo diría que desde el punto de vista psicopatológico podemos pensar que hay un rasgo en la identificación a estas imágenes, lo que va a generar en algo patológico o no. Quiero decir que cuando no hay mediación en la identificación, es decir, cuando una chica puede querer estar delgada y aparece una identificación con la moda, y cuando su ser se compenetra en esa imagen para poder existir.
para valorar su autoestima, para sentir que vale, que existe, que es valorada, que es querida. Ahí aparece una confusión donde no cabe la pregunta, donde no hay mediatización, y tiene que ver cuando esto aparece en relación a cierta vulnerabilidad de esa persona. Una vulnerabilidad que es sobre lo que hay que trabajar, básicamente. Y además es muy importante poder desde la clínica también investigar, bueno, es esta cuestión, porque la identificación a la delgadez o la preocupación aparece como un rasgo de cultura en nuestra época, es decir, ¿no? También no hay que hacer un sobrediagnóstico, ¿no? De que toda chica que quiere ser delgada padece un trastorno alimentario o una obsesión con la imagen, pero sí tenemos que hacer una semiología delicada y ver cuándo esto empieza a comprometer seriamente la vida psíquica fantasmática, la vida de relación, la vida social. Es decir, hay chicas cuando están capturadas en esto que si no tienen cierta imagen o si no pueden hacer determinadas cosas, no salen, se encierran, y esta obsesión ocupa el centro de sus preocupaciones. Estas son las páginas de las que yo comentaba recién. Bueno, hasta aquí hablamos de las mujeres. El tema de la imagen en una sociedad como la nuestra, donde la imagen ha tomado tanta prestancia en la subjetividad, en este momento la comunicación, la valoración es a través de imágenes, a través de no solo de Facebook, sino de Instagram y todas las líneas, en todas las redes sociales en las que hay una predominancia de la imagen. También está empezando a aparecer patologías en varones. Típica de ella es la vigorexia, que ya mis compañeras después van a hablar en detalle. Bueno, y por último, algo malo y algo bueno. Lo malo es que hace 4 o 5 días atrás, la semana pasada, una conocida una empresa de modas lanzó la colección de invierno para niños con estas imágenes. Esto, además de ser prohibido, debería ser penalizado, porque, porque estos sí son responsables los publicistas. Nosotros tenemos una ley que fue bastante trabajo que pudiera aparecer para prevención de trastornos alimentarios. Lo bueno que les decía es que automáticamente en las redes sociales empezó a aparecer una fuerte crítica a esta publicidad, diciendo que era una apología de la anorexia y que buscaban anorexias en niñas, y fue muy fuerte en las redes sociales la protesta y la bajaron. Así que eso es lo bueno, digamos. Y un poco, la idea de esta cuestión y de esta presentación, el tema de la imagen es un tema central en la Constitución y en la subjetividad de cada uno. Lo mismo que el tema de la mirada, es decir, la mirada forma parte de la constitución subjetiva, forma parte de la constitución psíquica, y la mirada entre un bebé y su mamá y la mirada en cómo los demás van viendo a ese niño forma parte de la constitución psíquica de ese niño. Por eso cuando hay fallas en la constitución de esa imagen, en la autovaloración de esa imagen, aparecen la posibilidad de que estos modelos culturales puedan ser tomados como un anclaje identificatorio, como algo salvador, como algo que los calme de las dificultades para vivir, ¿no? De las dificultades para hacer una vida normal en relación a los otros. Entonces, nosotros como trabajadores de la salud mental tenemos que estar atentos a 2 cuestiones. Primero, a la vulnerabilidad individual de cada uno de nuestros pacientes, en las que
los trastornos de la imagen aparecen con tanta fuerza. Eso por un lado. Y también tenemos que estar atentos a lo que pase en la sociedad y poder tener una voz fuerte y saber que estas imágenes también pueden ser tóxicas. Bueno, la resolución a esto, básicamente, como les decía, es poder tratar esta vulnerabilidad individual de cada uno. Es muy importante el trabajo de prevención que se pueda hacer en colegios, generar un ámbito de reflexión, un ámbito de cuestionamiento, un ámbito de crítica respecto de lo que los chicos ven y poder apostar entre todos a tener una adolescencia y una niñez más sana. ¿Cómo es este aparatito? ¿Para pasar para allá? Sí. Permiso, Camila. ¿El suyo era? ¿Me recuerda el nombre? No. No, el abajo. Ese. Ahí. Bueno, buenos días a todos. Yo soy la doctora Langelotti, soy médica especialista en nutrición. Así que bueno, espero no aburrirlos con algunas cosas de la nutrición. En primer lugar, agradecerle a las autoridades de la mesa esta invitación. Y lo que a mí me tocó para hablar es justamente de algunos trastornos alimentarios como vigorexia, algorexia, ortorexia, pregorexia. Pero lo primero que me pregunté es si son nuevos desórdenes alimentarios, como muchas veces se los denominan, o si son diferentes presentaciones clínicas de los trastornos alimentarios. Y me puse a pensar en el peligro de crear enfermedades. Cuando diagnosticamos en base a síntomas, corremos el riesgo de crear nuevas entidades que muchas veces no son más que características diferentes que van tomando las enfermedades influenciadas por los cambios de época. Con esto colabora la inmensa proliferación de información, muchas veces errónea y manejada por personas no especialistas en los medios de comunicación que abundan en las redes sociales, ¿no? Como dice el doctor Daniel Chávez de la Universidad de la Patagonia, la tecnología en general y la tecnología médica en particular significó un gran avance para la humanidad, pero también alejó al médico del cuerpo del paciente y de su subjetividad. También dice que los métodos complementarios de diagnóstico que nosotros muchas veces usamos han dejado de ser justamente eso, métodos complementarios, para venir a reemplazar la conversación, la escucha y el examen. Entonces se me ocurrió que venía bien a cuento la frase de Jorge Luis Borges, en el idioma analítico de John Wilkins, que dice que toda clasificación siempre tiene algo de arbitrario y conjetural. O lo que plantea en un artículo el licenciado Zabalza, que dice que el afán clasificatorio que distingue a nuestra época aplasta cualquier singularidad que insinúe desmarcarse del estándar esperado. Entonces, esto yo lo traigo porque me parece que tenemos que tener mucho cuidado con la clasificar, subclasificar y ultraclasificar. En todos los trastornos alimentarios debemos investigar qué conflictos no resueltos o ni siquiera conscientes se están ocultando bajo la aparición del trastorno alimentario. Y lo que vemos los médicos especialistas en nutrición o los médicos clínicos son miedos, vacíos afectivos, soledad, depresión, desórdenes de la personalidad, conflictos de pareja, conflictos de familia, crisis adolescentes, que luego serán trabajados, profundizados y tratados por los terapeutas del equipo tratante. En cuanto a la ortorexia se la llama trastorno alimentario
muy difundido en los medios sociales, poco conocido, con diagnósticos poco claros, y se describe como una obsesión patológica por la alimentación saludable. Y se caracteriza por dietas restrictivas, patrones alimentarios ritualizados, evitación rígida de alimentos o de grupos completos de alimentos. Se toma la comida como una medicina y no como una necesidad fisiológica. La autoestima se liga a lo que se come, a cuánto se come, a qué se come y cómo se come. Y se incluyen especialmente alimentos que contengan aditivos, herbicidas y conservantes. Fue descrita por el doctor Bratman en la década del 90, como la que ya dijimos, la obsesión por comer alimentos saludables para mejorar la salud. Después de comprobar la adhesión enfermiza que tenían algunos individuos a los regímenes prescriptos, Bratman reformuló los tratamientos y describió a la ortorexia como un trastorno similar a la anorexia o a la bulimia nerviosa, pero menos perjudicial. Y lo más importante de esto es que los pacientes no tienen reconocimiento de que pueden dañar la salud suprimiendo los nutrientes esenciales. De ahí es que se nos complica aún más el tratamiento nutricional. Las consecuencias: demonización de los alimentos y falsos conceptos. Lo que escuchamos de los pacientes es que no los como porque tienen grasa o porque solo aportan energía, o porque no aportan proteínas, porque es el nutriente esencial valorizado, la proteína, y demonizado la grasa. Durante mucho tiempo el malo de la película fueron los hidratos de carbono, ahora son especialmente las grasas. Y, por ejemplo, existe en Internet el tema de los 5 venenos blancos, no sé si alguno lo habrá visto, donde los venenos son la harina, el arroz, todos los lácteos, el azúcar y la sal, con conceptos absolutamente erróneos, donde dicen que, por ejemplo, comer arroz en cantidad de más de una porción por mes lleva a la diabetes, como si ese fuera una de las causas de diabetes, ¿no? En una revisión de autores suecos sobre ortorexia, bueno, ellos describen que no es solamente una obsesión por la comida, sino también por el ejercicio, y que este juega un papel central en el comportamiento ortoréxico. En cuanto al tratamiento, ante la aparición de los síntomas, lo fundamental es ubicar en cada sujeto qué lo llevó a desarrollar la enfermedad. Y nosotros tenemos muy en cuenta la edad del paciente, el estado clínico, por supuesto, la situación socioeconómico-cultural, la composición familiar, la sintomatología, la duración de la misma, los tratamientos previos, cómo fueron encarados, ubicar la alimentación y la actividad física en el lugar correcto, descubrir las similitudes de la actitud ortoréxica frente a otras situaciones de la vida, en otras áreas, ese mismo comportamiento. Y en cuanto al tratamiento nutricional, evaluar el valor calórico total, revisar el consumo de los diferentes nutrientes, cubrir los requerimientos calóricos, desmistificar los conceptos de alimentos dañinos, investigar la restricción alimentaria oculta e incorporar gradualmente todos los nutrientes, explicando las funciones que cumplen estos en el organismo, que por ejemplo las grasas son dañinas cuando están en exceso, pero si no cumplen funciones vitales. En cuanto a la vigorexia, es la compulsión por desarrollar la musculatura y el ejercicio físico, con importantes cambios en la conducta alimentaria. Consumen especialmente alimentos con alto valor proteico, también vegetales y frutas. Hay un rechazo importante al consumo de grasas y hay utilización de suplementos proteicos. Bejar y Molinari mostraron una prevalencia de 13.6 de dismorfia muscular en levantadores de pesas, y Correa y colaboradores mostraron una prevalencia de entre el 10 al 20% entre físico-culturistas chilenos. Es bastante más frecuente en varones, aunque también hay mujeres que la padecen,
varones físicamente activos, y que escuchamos de los pacientes que quieren comer menos grasa y mucha proteína, que necesitan agregar suplementos dietarios, que quieren marcar músculos y pesar más. Por eso en un momento a la vigorexia se la llamó anorexia reversa, por esto de que, del querer pesar más, ¿no? Y que comprobamos, antes de desarrollar la masa muscular, disminución de la autoestima, aislamiento social, ocultamiento de su cuerpo en sociedad y estar pendientes del peso y la talla. Como riesgos de consumos problemáticos en vigorexia es el uso de esteroides anabólicos, que puede llevar a la disminución del tamaño testicular, del esperma, impotencia, hipertensión arterial, isquemia miocárdica, mayor incidencia de tumores hepáticos y renales, temblores, agitación, falta de coordinación y cambios del humor. Y en cuanto al tratamiento, combinación adecuada de macro y micronutrientes, guiar el tamaño de las porciones de acuerdo al BCT, al valor calórico total, ¿no?, establecido, distribución de las ingestas, evaluar el registro hambre-saciedad y evaluar la relación comida-emociones y, por supuesto, siempre dentro de un trabajo interdisciplinario, ¿no? En cuanto a la alcorexia, ¿es nueva? Es nueva esta asociación. La alcorexia se define como una asociación entre el consumo de alcohol y trastorno alimentario. Los que trabajamos en trastornos alimentarios hace tiempo hemos visto muchas veces asociación entre bulimia nerviosa y consumo de alcohol. Entonces, ¿qué es nuevo? El nombre. Por lo menos por ahora, ¿no? A través de los medios de comunicación se instaló el término, pero sin métodos de validación científica. En general, para compensar las calorías aportadas por el alcohol los fines de semana, hay restricción alimentaria de nutrientes durante la semana. Y siempre realizar una historia clínica familiar y personal de alcoholismo. En cuanto a la pregorexia, trastorno alimentario en el embarazo, puede tratarse de un trastorno latente que se evidencia en el embarazo, comenzar en el mismo o ser recidiva de un trastorno anterior. Yo creo que en general el embarazo actúa como factor disparador. Hay un temor obsesivo por no aumentar de peso y puede poner en riesgo la vida de la madre y del bebé. La falta de nutrientes ingeridos afectan la placenta, la nutrición de la madre y del bebé. Y el miedo al aumento de peso o a quedar con sobrepeso en el posparto lleva a dificultades en el embarazo y en la lactancia. En anorexia nerviosa el embarazo es más raro, puede detectarse con demora, raramente se sospecha por los problemas, las dificultades en la fertilidad, la presencia de amenorrea, la distensión abdominal, puede haber náuseas y vómitos. Los importantes cambios físicos, emocionales y sociales que implica la maternidad pueden contribuir a que se manifieste el trastorno alimentario. En cambio, en bulimia nerviosa, la fertilidad no está tan comprometida, el riesgo de pérdida fetal es 2 veces mayor que en los controles y los miedos comúnmente experimentados durante el embarazo se suma el miedo a la pérdida de control de la alimentación y del peso, como también a dañar al feto con sus prácticas bulímicas. Los síntomas que reaparecen en el puerperio pueden ser de igual o mayor intensidad que los presentados durante el embarazo. Y en anorexia y bulimia nerviosas atípicas no hay grandes diferencias con lo que ya hemos dicho, y en el síndrome por atracón es más frecuente y tiene menos complicaciones. En cuanto a la descendencia de las mujeres con trastorno alimentario, los hijos de mujeres con trastorno alimentario tienen pesos significativamente más bajos y de menor estatura, en general tienen más dificultad para mantener la lactancia, y si bien estos datos no son suficientes para provocar hijos con trastornos alimentarios, se puede inferir que este ambiente puede favorecer a que se exprese cierta predisposición genética. Tener en cuenta que muchas medicaciones recibidas por estas pacientes pueden ser teratogénicas. Entonces son embarazos de alto riesgo que requieren un control estricto
Y en pacientes con antecedentes o con sospecha de trastorno alimentario es fundamental que el embarazo sea programado con un exhaustivo examen clínico y psicológico previo. Como conclusiones generales, el tratamiento multidisciplinario, por supuesto, es el mejor vehículo de intervención terapéutica. Trabajar en la prevención para concientizar a la población de los conceptos que circulan en los medios de comunicación. Y, por supuesto, son necesarios más cantidad de estudios de investigación científica que validen estas presentaciones. Muchas gracias. Sí. ¿Quién sigue? Yo. La tecnología. El avance tecnológico. ¿De ahí se las voy pasando? Sí. Ah, puede pasar las de la computadora. Sí, de acá. Buenos días. Soy la doctora Estrada, soy médica psiquiatra y hace muchos años que trabajo con trastorno alimentario. Acá tengo mis colegas que juntas hemos ido recorriendo este camino, acá y entre el público. Hay algunas diapos que yo las voy a pasar rápidamente porque me parece que hay otras que van a resultar de mayor interés. Entonces, primero que la fundamentación de esta presentación es que ya tomando una cita desde Platón, dice que el alma, la psiquis, para nombrarla de alguna manera, es reaccional. Es decir, que estamos incluidos en una cultura actual distinta a la de hace 30 o 40 años, en lo cual el trastorno alimentario es una exposición de lo que está sucediendo. Hay controversias. ¿Por qué razón? El avance tecnológico es sumamente importante en todos sus sentidos, en todos los aspectos de información, de comunicación. Pero ¿qué sucede? Esto ha transformado la vida familiar, la vida laboral, la vida de los adolescentes, y a pesar de los resultados positivos que, recordemos que se han distribuido, se siguen distribuyendo tablets en los colegios para trabajar a través de esto, también de esta tecnología, también es cierto que tienen resultados negativos, como lo vamos a ver. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos estudios relacionan estos medios modernos con un aumento de la violencia, la depresión, es decir, con una problemática psicopatológica. Pero así también parece que hay un incremento de lo intelectual por el aumento de la información que nos llega a través de Internet o de la computación. Aunque hay una disminución, estos son estudios hechos en el Reino Unido, hay una disminución en la atención visual y en la conciencia espacial. Se hizo un estudio de lo más simple, que era para conocer volumen, para apreciar en los niños qué es la noción de volumen. Se hizo llenar vasitos, póngale, de distinto tamaño con líquido, y no podían acceder a esta
espacialidad de volumen, tan descripta por Piaget, por ejemplo, en su momento, porque el sentido del movimiento que tiene el acceso a estos medios es sumamente rápido e inconsistente, digamos, con esta noción de aprendizaje, lo cual desde ya nos pone en alerta a los que trabajamos en docencia, qué cuidados debemos tener con nuestros niños y adolescentes. No es que no debamos usar la tecnología, debemos usarla bien. Y ahora vamos a ver cuál sería la alimentación y la familia del futuro. Hay conceptos con respecto a la televisión, a cuánto se mira televisión, a los videojuegos. Esto es un artículo del 2007, publicado en el diario La Nación. Seguimos, porque si no, no voy a poder mostrarle lo que quiero. Bueno, y esto da la falsa noción de que estamos hiperconectados con el mundo, cuando en realidad nos desconectamos de nuestros propios, de nuestra propia realidad, de nuestros propios medios. La que sigue, por favor. Entonces, la alimentación es una construcción de mercado que afecta, la distribución, la industrialización, la deslocalización de pautas de oferta y consumo. Es una construcción sociocultural y tiene que ver con el discurso de la ciencia y la tecnología. Sigo porque quiero, ahí está. Bueno, es decir, vamos a entrar, o ya el licenciado en sistemas que me revisó, digamos, todo esto que nuevo, me dijo que ya hay países que lo tienen, que lo usan, y es el cocooning y el sofá shopping. Es decir, que vamos hacia una sociedad dentro de, no sé, puede ser mañana o puede ser dentro de 30 años, pero la comunicación y la familia va a ir apuntando hacia las casas inteligentes, donde vivimos, ¿no? Las casas inteligentes, en donde la alimentación, el sofá shopping, que sería primero, es decir, es lo que va a dominar nuestra comunicación con el mundo. No vamos, prácticamente lo que pinta este artículo, que no vamos a tener que ni siquiera salir de nuestra casa. Ya hoy hay trabajos laborales que trabajan desde domicilio, ¿no es cierto? Ya en algunos aspectos se ha empezado a ver. Entonces, la industria y la industria alimentaria se está ayornando a estos nuevos dispositivos. Y es así que entonces tenemos si no me veo ni yo misma, el dispositivo wearable, que es la casa suficiente, ¿no? Autosuficiente. El dispositivo pasa a formar parte de mi propia ropa, ¿no? Es decir, quiere decir, está encima mío. No me puedo olvidar el celular, no puedo dejar internet, no puedo dejar de estar conectada a alguna red. Esto nos lleva a la industria 4.0, que son
van a ser aquellos productos hechos a medida del consumidor. El licenciado me decía que en sus viajes, en su contacto con otros medios y otras culturas, él podía pedir, qué sé yo, una pizza que tuviera cosas como a él le gustan. No, que uno pide una pizza de mozzarella y viene así, no, sino que tenga tal cosa, que tenga tal otra, que no tenga tal otra. Además, porque esta y otras que me parecen las fundamentales, la industria 4.0, además, tiene como finalidad otro estudio más, que ese lo dejé aparte porque tendríamos que hablar solamente de esto, que es el estudio de la membrana celular, la lipidografía, a partir del cual se van a poder industrializar rápidamente alimentos detectados en este estudio del usuario conectado. Es un estudio de grasas. La distribución o el retail. Ya esto sería lo que va a suceder con el comercio minorista, es decir, bastante difícil porque va a ser mucho más difícil porque la industria va a tener un mayor acceso y diagnóstico poblacional que llevará a la individualización de la alimentación. Ya esto, las mujeres tenemos una noción más acabada de esta situación con respecto al maquillaje, a los maquillajes que son absolutamente personalizados, mucho más si hay alguna alteración dermatológica, ¿no es cierto? Bueno, esto va a llevar a una guerra de marcas, va a llevar a un mayor, no sé si propósito o despropósito, de la alimentación saludable, y las multinacionales van a invertir mucho más en la nutrición personalizada. La que sigue, por favor. La nomofobia la voy a pasar porque hay otras más interesantes, es el apego al celular. Así que esto lo pueden leer, ustedes busquen, lo pueden leer en internet. La que sí. Bueno, esto también. ¿Cómo se describen todas las conductas adictivas que pueden ser no tóxicas? Y hay una idea en la cual parece ser, la cual yo no estoy totalmente de acuerdo, que cualquier conducta placentera puede convertirse en una adicción. Acá, en el medio, nos está faltando algo que es lo simbólico, ¿no es cierto? Bueno, la que sigue. Entonces, si tomamos el camino de la teoría conductista, se presentaría, o qué deberíamos detectar, un síndrome de abstinencia ante no puedo salir de mi casa si no tengo tal o cual cosa, una negación como mecanismo de defensa, una conducta alterada, la falta de control, las horas interminables con internet o con el teléfono, recién estaba en otra mesa de infanto con Susana, donde decían, las madres antes se quejaban de que los chicos, los adolescentes, se iban, no están nunca en casa porque no se queda, y ahora es al revés. Están todo el día en casa, todo el día encerrados, todo el día en el dormitorio. La que sigue. Bueno, esto nos lleva a dificultad en resolver problemas, baja autoestima, impulsividad, bueno, un poco es todo lo que se sabe con respecto a esto. Quiero mostrarles un trabajo de Turón, un profesional, la que sigue, poneme,
La otra, a ver, no, esta. Y después viene Turón, que es un psiquiatra español de la Universidad Complutense que trabajó trabajó en el Reino Unido y hizo una infografía muy importante. ¿Cómo va a ser la familia? La familia entonces, influenciada y cambiando por estos avances, va a cambiar mucho más su estilo de vida, su estructura. Muy lentamente, ya vemos que fueron cambiando los sistemas de comunicación, de organización alimentaria, la comunicación que pasó de íntima a íntima, de sobreestimulación, de inclusión a exclusión, de aislamiento social presencial para ser multiplicada en redes ausentes. Yo hoy estoy con ustedes acá en presencia, pero al mismo tiempo podría estar contestando algún mensaje por el teléfono o bueno, acá. Entonces, mi idea, cosa que el licenciado que me acompañó me dijo que no todos, hay otro artículo precioso de Ballardini sobre familia, que también se los dejo para que lo lean, lo busquen ustedes, porque este licenciado me dijo, bueno, usted opina esto, que es en la familia donde debe regularse el uso de estos medios, pero no todos piensan igual, lo cual es cierto. Es decir, yo pienso esto. Bueno, la que sigue. Bueno, acá está. Esta es la infografía. Todos estos, Turón es el de la Universidad Complutense de España y acá es donde me ayudó más el licenciado, porque esto lo tendría que haber pasado con un medio especial y me la cortó, me las ordenó para que yo lo pueda hacer de esta manera, pero tiene que ver, justo acá se ve mejor, bueno, con una guía de desintoxicación, ¿no? Entonces, lo que él estuvo trabajando sobre esto era, lo que yo le decía, el conductismo primero es una estimulación y después es una dependencia, el centro de recompensa del cerebro se activa, según este autor, ¿no es cierto?, es como que la actividad cerebral se asimila a la estimulación del alcohol y todavía no se ha definido absolutamente que esto sea una adicción, ¿no? La que sigue, Alicia. No, está bien. De la población de Estados Unidos, el 64%, bueno, esta pues, seguramente que es algo antigua, porque hoy es mucho más rápido la investigación, ¿no? Pero bueno, el 64% tiene un smartphone, se consumen por día de 2 a 4 horas mirando la pantalla, el 80% de los estudiantes experimentaron el síndrome de vibración fantasma, es decir, sentir, si supóngase, yo tengo mi celular en el bolsillo y siento que está vibrando. Miro, no pasa nada, no hay ni una sola comunicación. El 35% de los usuarios miran la pantalla del Smart inmediatamente al despertar. Y los usuarios usan a veces, usan
10 horas.5, yo creo que hay algunos datos que hay que actualizarlos, por supuesto, pero la investigación es bastante difícil, la que sea, la que sigue. Entonces, ¿cómo se puede reducir el uso? Estrategias para reducir el uso. Utilizar el modo de avión. Para nosotros y para nuestros hijos, o nuestros adolescentes, o nuestros pacientes, utilizar el modo avión, es decir, que no recibir información en un tiempo determinado. Utilizar redes sociales en computadora que tengan un propósito específico, ¿no? Es decir, bueno, a ver, yo me senté a hacer este trabajo, me senté varias horas frente a la computadora buscando, después poniéndolo, pero no a navegar por internet. Esto es lo que está diciendo. Usar un reloj determinado, ponerse un tiempo, porque esto establece límites, objetivos, lucha contra la negación que hay. ¿Cuánto hace que estás conectado a? Vení acá, apagá el celular en la mesa. Esto es lo que se escucha hoy comúnmente, y estamos nosotros mismos, profesionales, diciéndole a los pacientes: el celular en la cartera, el celular en el bolsillo. Esta es una sesión, sabemos que esto es muy difícil de cumplir. Recomiendan el uso de un solo dispositivo por vez, y evita también el tiempo, el reloj, habilita horas de descanso, de dejar estos aparatos como intermediación. Espérate que falta aquella. Esta, no, está bien. La anterior, que está, yo creí que estaba en una, esta, sí. Entonces, acá hay más o menos una visión de cuánto se usa por día cada una de esta tecnología. La que sigue. Bueno, ahora, esto tenemos, ¿cuáles son los medios digitales de mayor consumo en el tiempo diario? En la actualidad se consume un 300%, mucho más que en 1995. Y esto sigue en aumento, ¿no es cierto? En 1995 eran 2 horas y media, en el 2015 7 horas y media. Se consume más tiempo mirando la pantalla que horas de sueño nocturno. Es muy difícil poder trabajar de mañana, por ejemplo, porque los pacientes no llegan porque pasaron toda la noche conectados, por ejemplo. La que sigue. A ver. Bueno, esto en todo caso, ustedes busquen el trabajo de este profesional español, de este colega, porque, bueno, tienen que seguir mis compañeras hablando. La última, pásame la última, la otra, acá. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Limitar la cantidad de tiempo que los niños pasan frente a la televisión o jugando a los videojuegos. No más de 1 o 2 horas por día es lo que aconseja la Academia Americana de Pediatría. Doctoras que hacen pediatría, esto. Seleccionar cuidadosamente sus contenidos, evitar aquellos violentos y asegurar que están acordes con la edad del niño. Hablar sobre estos contenidos, discutir lo que es real. Ustedes piensen, ustedes son
psiquiatras o psiquiatras de adultos o psiquiatras infantos juveniles el criterio de realidad, dónde van a ubicar sus conocimientos a partir de todo esto. Venimos de una mesa con la doctora Sarubi en donde se habló de tantas problemáticas con respecto a esta situación que a lo mejor los especialistas de adultos no están al tanto de esto, que era una mesa de psiquiatría infanto-juvenil. Pero es un serio problema y vamos a tener que repensar la psicopatología infanto-juvenil, porque las clasificaciones ya no sirve ni una, que es lo que decía la doctora Langelotti también. Es decir, ¿cómo vamos a hacer de aquí en más frente a esta situación, donde ni siquiera vamos a tener necesidad de salir de nuestras casas? Para mí, sinceramente les digo, me horroriza, pero bueno, así pinta la situación. Mantener entonces la televisión y las PC fuera de las habitaciones de los chicos. Hubo un tiempo en nuestro país de bonanza en la cual a cada hijo se le ponía en su cuarto, en primera instancia, televisión, y después se le daba el teléfono móvil. Y así después fueron avanzando las situaciones. ¿Qué sucede? No está mal, la ciencia avanza, la tecnología avanza, el tema es que no hay momento de conversación familiar, de advertencia con los chicos, con los adolescentes. Bueno, les agradezco mucho la escucha y sigue mi colega. ¿Me recuerda cuál era? ¿Cuál era? Consumos problemáticos. No, el otro. Ese. No. No, el otro. Con el puntero puede pasar. Sí. Con el texto. Bueno, buenos días. ¿Este anda? Sí. Hay que prenderlo. Bueno, buenos días. Desde ya muchas gracias. Yo vengo de otra área, que es el área de la pediatría y de la adolescencia. Soy médica clínica. Se junta un poco con lo que hablaron todo el resto de los colegas. Hace 44 años que ejerzo fui con chupete a la universidad. El tema es que uno ha visto muchas modas en alimentación, que el huevo era bueno, que el huevo era malo, que la clara era buena, que la yema era mala, que la palta era de terror, que ahora la palta existe en todos lados. Bueno, muchas de todas estas cosas que uno ha ido viendo a lo largo del tiempo han ido incidiendo no solo en los adultos, sino con mucho mayor fuerza en los chicos y en los adolescentes. El tema es amplísimo. Yo recorté 3 cosas en las cuales puede incidir en los consumos de la alimentación. Primero, algo muy simple que es como de perogrullo, pero que es necesario como para que nos pongamos de acuerdo en qué hablamos. Una cosa es la nutrición, otra cosa es la alimentación. La nutrición es un proceso en el cual se absorbe el nutriente, que interviene en la digestión, la absorción, y que lo que tiene de importante es que es involuntario. En cambio, la alimentación comprende toda una serie de conjuntos de actos que son voluntarios y que van a elegir la selección, la preparación del alimento, y que estos sí son muy
lábiles a lo que esté ocurriendo con lo social en ese momento. Y que se ve ya, los que tienen hijos ya lo ven y los que no han trabajado con ellos o tienen alguna referencia, ya en las primeras semanas de vida el bebé empieza a tener ciertas preferencias. ¿Qué es la calidad de la alimentación? El alimento, simple, nos proporciona los nutrientes, nos proporciona las calorías. La alimentación equilibrada es la que va a provocar o la que va a hacer que los diversos nutrientes en forma adecuada y las calorías necesarias para mantener una buena salud. Acá empezamos a hablar de desequilibrio. Entonces, la alimentación desequilibrada puede causar enfermedades por exceso o por defecto, en el total o en determinado nutriente. Las que van en exceso, obviamente ahora vamos a ir viendo hacia dónde van. Las que van en defecto van como restando cada vez más lo que significa la posibilidad de una alimentación correcta, y los que van a un nutriente determinado, o sea, todo el mundo escuchó que ahora las mujeres toman ácido fólico en los primeros meses de embarazo. Esto uno sabe que si en la dieta se carece de ácido fólico, lo que va a pasar es una alteración del cierre del tubo neural en el bebé, con serios defectos a nivel neurológico. Por ejemplo, las convulsiones en los chicos que toman un exceso de vitamina A, o la anemia en los que les falta la vitamina B12. ¿Cómo inciden los medios de comunicación en esto? Los medios pueden incidir desde varias maneras. Proporcionan un producto que, lo favorecen o rechazan otro. Establecen pautas de qué está bien y qué está mal con respecto a lo que es figura corporal, vestimenta, un poco lo que habló la doctora Mato. Actúan sobre la autoestima y sobre la imagen corporal, pudiendo mejorarla o empeorarla. Siempre estamos refiriéndonos a los medios. Promueven el sedentarismo, por todo lo que se habló antes. Modifican los hábitos de población con respecto a qué alimento ingerir. Actúan como modelos de educación alimentaria y establecen opiniones y patrones de comportamiento. ¿Qué pasa con los niños y adolescentes? Son muy susceptibles a copiar modelos, o sea, el chico permanentemente busca copiar un modelo. Desde la jo que uno le dice al bebé, a que mueve la boca como uno, hasta todo lo que ocurre en la adolescencia. Y también, así como son muy proclives a copiar, son muy proclives a ser muy vulnerables, porque rápidamente y fácilmente se los convence. Y esto muchas veces ha venido a reemplazar la alimentación habitual del hogar e incluso ha cambiado los hábitos culturales de una población. Sin ir más lejos, todos más o menos tenemos idea de qué es lo que pasa, no voy a nombrar la casa, pero con las comidas rápidas. Yo creo que cuando yo era chica ni existía, o la hamburguesa la preparaba la abuelita, y en este momento muchos padres han caído en que la mejor comida del mundo es la hamburguesa, a través de la hamburguesa que le empezaron a dar a los hijos cuando eran chicos, porque era lo que se usaba. Hay algo importante, que es una tendencia en los asuntos comerciales que resultó ser muy efectiva para el aumento de las ventas, que es usar los personajes los personajes favoritos de los chicos. Tanto en la televisión como a través de los juguetes, como lo que se ve Internet cada vez más, o sea, está tomándolo Internet, en los kioscos, en los lugares de comida. Esto es como de perogrullo porque todo el mundo lo ve, pero a lo mejor no se le da la importancia debida, y esto existe mediante que hay una industria de consumo de todo este tipo de productos. Los datos actuales parecen mostrar que la publicidad hace que los chicos consuman cada vez más productos menos saludables. Productos donde hay exceso de grasas, donde hay exceso de azúcares, exceso de calorías, exceso de sal. Y a esto se agrega el sedentarismo que se observa con los chicos, que bueno, ya se habló bastante, que pasan frente al televisor o usando computadoras. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Las consecuencias de este tipo de alimentación, junto con el sedentarismo, llevan a la obesidad infantil. Yo hace 20 años atrás prácticamente uno veía un gordito con sobrepeso. En este momento se ve obesidad infantil muy importante, con lesiones similares a los del adulto. Tanto es así que hace unos años atrás, unos 15, 20 años atrás, los pediatras no decíamos que existía la diabetes tipo 2 en el chico, es que de hecho no existía. Existía la insulino dependiente porque era una genética, pero no existía la tipo 2.
El tema es que ahora vemos todo esto, vemos diabetes tipo 2, vemos lesiones muy importantes a nivel traumatológico, hipertensión, hipercolesterolemia, o sea, la patología es muy similar a la del adulto. La asociación de publicidad alimentaria poco saludable y sedentarismo son una de las principales causas favorecedoras de la obesidad infantil, junto con todo el resto de los factores, ¿no? Y acá les traje diapos para mostrar un poquito lo que les decía. La promoción de todos los objetos de lo que le gusta a los chicos, obviamente que esto es lo mismo. Acá mostrando como saludable, como que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con ejercicio, movimiento, etcétera, etcétera. Todo lo que es el merchandising de los alimentos. Ahí están otra vez esto de las golosinas en los chicos chiquitos, que es muy común. Se recompensa cualquier cosa con golosinas. Si hizo bien la tarea hasta lo que se les ocurra. Esto es terrible lo que está ocurriendo. Bueno, aquí termino con lo de obesidad, por eso les dije son como 3 ítems. El otro es medios de comunicación y restricción alimentaria. Las dietas restrictivas están destinadas a provocar un descenso rápido de peso sin tener en cuenta para nada cuáles son las necesidades del individuo al cual está dirigido. Pueden agravar el riesgo metabólico. Producen desnutrición calórico-proteica, déficit de vitaminas, de oligoelementos, pueden desencadenar un trastorno alimentario en gente que esté propensa, efectos psicológicos negativos, pueden desencadenar una enfermedad mental, no es la primera vez que lo vemos, y favorecen el efecto rebote. ¿Cómo inciden los medios de comunicación? Suele aparecer generalmente propagandas en varios métodos, inundan el mercado con propaganda sobre determinada cosa. Hay un mercado que está específicamente destinado a adolescentes, donde el peligro es mayor, ya que están en un momento, por un lado, de rápido crecimiento y desarrollo del individuo, y por el otro, de franca rebeldía con la familia, ante lo cual los hábitos familiares tratan de comer diferente. Proliferan todo lo que son las dietas milagro, que aseguran descenso sin esfuerzo, o sea, quema grasa sin que te pase nada, seguí comiendo como querés. No tienen ningún tipo de control sanitario, no se fijan límites de tiempo para el uso de estas dietas, que generalmente son por periodos muy cortos de tiempo, y dan consejos que carecen de sustrato científico. Aquí traje también el ejemplo. Bueno, parece que nos impactó a todas esto, ¿no? Sí. Porque todas lo hemos puesto, porque fue muy terrible, porque ya es lo máximo. O sea, uno sabe que están disminuyendo los talles en los chicos y en los adolescentes, como se ha hecho con las mujeres, y es terrible, porque ahora empieza a aparecer esto, ¿no? Y después, bueno, los que les decía, o sea, que bajen sin ningún tipo, quema grasas, baja sin hacer nada, todo este tipo de cosas estará lo mismo, la dieta paleo, y esto, junto con, se los quiero mostrar en la siguiente diapositiva, son aplicaciones que se bajan los adolescentes y que son peligrosísimas. La aplicación, una es esta, que es japonesa, es un anime, y que se ha llevado hacia lo latino, digamos. Hola gorda, ¿qué haces? Así te recibe cuando vos abrís la aplicación. Hola gorda, ¿cuántos kilos inverte? Es la segunda. Y te prometen la definición de felicidad según cuánto vos hayas descendido. Si alguien tiene ganas de bajarla, fíjense, son de terror. Junto con esto, bueno, todo el pastillaje que aparece, todos los sistemas de reducción, etcétera, etcétera. Con esto termino con la parte por eso les dije, son 3 pantallazos, porque no da el tiempo para nada. Los medios de comunicación y hábitos alimentarios no convencionales. Las técnicas publicitarias abusan de la credibilidad del chico, del niño, y de la limitada capacidad de análisis que puede tener el raciocinio para poder discernir qué productos alimentarios son buenos. Y el adolescente, un poco lo que les decía, como no está de acuerdo con los patrones alimentarios familiares, seguro, y a esto se le influye que saltea comidas, que los horarios son desordenados, etcétera, etcétera, hace que sean muy propensos a engancharse con este tipo de cosas. Y los medios de comunicación toman esto sin ningún tipo de regulación, no hay ninguna regulación sanitaria, ofrecen todo tipo de dietas no convencionales,
nutricionales, pero lo más importante es que no importa el requerimiento que tenga el adolescente en ese momento, si está en una fase de crecimiento rápido, lento, si está desarrollando, si aparece la menstruación, si aparece no se tiene en cuenta nada de todo eso. Los hábitos alimentarios especiales o las dietas no convencionales se los nombro como para tener una idea de qué estamos hablando con cada uno. El semi-vegetariano es el que consume vegetales y periódicamente algún producto animal, generalmente pescado. El ovo-lácteo vegetariano es el que consume vegetales, huevos y leche. El vegetariano estricto solo vegetales. Y el vegano no solo es que solo vegetales, sino que no consume nada, ni una galletita que tenga algo animal. Y después la macrobiótica, bueno, que es de la medicina china, etc. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de estas dietas? Cuanto más restrictiva sea la dieta, mayor va a ser la posibilidad de complicaciones, es más que obvio. En niños pequeños produce retraso de peso y talla. Disminución del apetito, porque aumenta mucho la fibra al consumir solo vegetales. Esto da rápidamente sensación de saciedad y se come mucho menos. Déficit fundamentalmente de vitamina B12 y vitamina D, que son nutrientes esenciales. Tanto es así que las madres que tienen carencia de esto van a tener hijos con trastornos neurológicos. Algo similar ocurre con el DHA. El DHA es un ácido graso. Influye en la composición del ojo y en la maduración psicológica. Y los déficits de los oligoelementos, del zinc, del calcio, del hierro, del ácido fólico, ¿se acuerdan como les había comentado antes? Que pueden provocar distintas enfermedades puntuales que obedecen al déficit de ese oligoelemento. Los adolescentes tienen con frecuencia que aparece un crecimiento alterado y van a tener el resultado final de un peso y una talla menor al esperado por edad, por genética. La alimentación desordenada suele tener que agrava los déficits de vitaminas y de a esto se le agrega que los adolescentes son desordenados, lo cual va a provocar que el problema sea mayor. Por otro lado, hay una propensión a padecer, a contraer trastornos alimentarios como anorexia, bulimia, patología por atracones, como habló la doctora Langelotti. Y los déficits de vitaminas y oligoelementos con los trastornos que esto produce. Si lo que falla es una cosa determinada, por ejemplo, los veganos lo que sabemos es que hay fundamentalmente déficit de vitamina B12. Van a tener alteraciones en la inmunidad, pueden tener osteopenia, osteoporosis, caída de cabello, alteraciones de cualquier tipo. Y el déficit del DHA fundamentalmente se va a transmitir representar como trastornos psicológicos, como disminución de la memoria, como depresión, como comportamientos agresivos, hiperactivos, etc. Y le quería mostrar cómo hacen para la publicidad de este tipo de cosas. Únete a la revolución animal. Eso es como ser vegano, las dietas veganas, cuáles son las ventajas. Todos hablan a favor de que menor cáncer, etcétera, etcétera. Y se ponen sumamente agresivas algunas. Por ejemplo, todas las tías son unas zorras, los que consumen alimentos de origen animal. Todos los tíos son unos cerdos. Allá está, fíjense que es una figura humana, que está representando como si uno se comiera a uno mismo, digamos, o a sus semejantes. Y después evoluciona, no te quedes atrás, todas las razones que hay para ser un vegano, cómo empieza a aparecer dirigido a los chicos. Esto está con excelentes dibujos y forma en el librito, digamos. Bueno, yo pararía acá el flash, digamos, de exponer, y sí cuáles son las conclusiones. La alimentación está relacionada al modo de vida, la educación y la cultura de una población. El gusto y la preferencia son formados culturalmente y controlados socialmente. La forma, el cómo, el dónde y el qué se van a comer están relacionados con la identidad del individuo dentro de esa sociedad.
Las restricciones o prohibiciones alimenticias son propias de la cultura y o tradición religiosa. Los medios de comunicación influyen sobre los modelos de educación alimentaria, estableciendo una serie de opiniones y patrones de comportamiento. Muchas veces están basados en información que no está la mayoría de las veces avalada o que tiene rigor científico, o pertenecen a estudios de investigación que por sus características no se pueden tomar como serios, digamos, como realmente concluyentes. Como la estrategia está destinada a aumentar el consumo en forma netamente comercial para obtener ganancias, no se tienen en cuenta las reales necesidades de la población a la cual están dirigidas. Algunos medios de comunicación destinados a promover conductas alimentarias saludables empiezan a hacer de esto mismo una estrategia de mercado en sí, con lo cual la transforman en algo puramente mercantil y publicitario. Y es indispensable entonces una interpretación y difusión correctas de la información científica con respecto a la alimentación y nutrición adecuadas. Y la información científica es un hecho social y un derecho. Esto es una de las cosas que uno tiene que saber. Es necesario proporcionarla de manera adecuada por profesionales calificados. Es preciso dotar a la sociedad de conocimientos científicos y herramientas necesarias para que puedan discernir qué está bien y qué es lo correcto y qué es lo que no. Tanto las instituciones como los profesionales y los medios de comunicación deben aunar fuerzas para juntos transmitir información científica de calidad y que aporte un beneficio real para la sociedad en el contexto actual, o sea, en la cultura, en el contexto actual de la comunicación. Y por último, les traje algo que avala esto y que tiene rigor científico, que son las guías alimentarias, que yo estoy seguro que casi que ni se conocen por la población. Y están. ¿Tá? Si uno los baja, están todas. Son las guías alimentarias para la población argentina, que son un instrumento educativo que adapta los conocimientos científicos, nutricionales y la composición de los alimentos en una herramienta práctica que orienta a la población para una selección y consumo de alimentos adecuados. Esto es de la Sociedad Argentina de Nutrición. Y está perfectamente aclarado lo que tiene que ser el consumo diario. Pues estoy hablando fundamentalmente de lo que es mío, de chicos y adolescentes, ¿no? Bueno, listo, muchas gracias. Yo recordaba, Ana, recién cuando vos decías de la violencia o la agresividad puesta en los medios de comunicación. Lo que me pasó no hace mucho en el consultorio, que viendo a una paciente vegana, simplemente le hice una observación y realmente tuvo una crisis de agresividad explosiva, tanto es así. Tan terrible fue la crisis que hizo y que le abriera la puerta que se quería ir, que me suscribí a un llamado de emergencia, porque yo digo, bueno, acá realmente pensé que me cascaba, ¿no? Esta es la verdad. Así que sí, es tremendo. Hay algo que yo no lo comento porque no es de mi área, pero que parece ser hasta como una cosa de cultura religiosa que empiezan a adoptar. Sí. Daría la impresión de como que es una especie de religión, ¿no? Sí, de patrón que no puede salirse de eso. Claro, porque yo creo que con respecto al veganismo tenemos que ver si es una concepción filosófica o si es una conducta, entre comillas, de dieta saludable donde se esconde una restricción alimentaria. Claro. O sea, todo eso pertenece ya al campo de la patología, digamos, pero también puede ser una concepción filosófica y eso hay que tener mucho cuidado, por eso esta reacción a lo mejor, ¿no? Claro, seguro. Bueno, preguntas. Aportes, experiencias. Un aporte de amigas, porque trabajamos juntas.
trabajamos juntas. Lo que hablábamos con Guillermina siempre, que todos estos conocimientos tienen que llegar a la población. Y tenemos que tomarnos el trabajo desde las sociedades científicas en ponernos de acuerdo, en bajar a un idioma donde la población pueda entenderlo. Y comentamos recién también con Guille que esto de que enseñemos a leer los mensajes, las publicidades, lo que se llama, claro, el espíritu crítico, pero yendo nosotros a la población, porque estamos acostumbrados desde el saber médico, desde los consultorios, que el paciente viene a nosotros y viene tarde. Porque cuando ya hago consultas, ya viene con una patología alimentaria o viene con esta idea del veganismo, de lo que sea. Entonces, si esto, y te lo digo con respecto a la charla anterior que tuvo Guille, que fue excelente, que ¿desde cuándo trabajar? Nosotros tenemos que trabajar desde la niñez, ¿no? Porque tenemos que empezar a enseñarles la hoja de ruta de lo que va a ser su vida. Desde, no ni siquiera un 7º grado, 4º grado es mi preferido, porque es el momento preadolescente donde el chico va a empezar a desarrollar, tiene que aprender a comer, a uno le puede enseñar todo esto, de lo que es que haga un buen uso de la digitalización, de vivir. No podemos evitarlo, Esthercita. Yo tengo un hijo que tiene 4 aparatos en la habitación y yo me conecto por WhatsApp con él, viviendo en la misma casa. Si no, no me contesta. Entonces, tenemos que aprender a ayornarnos con esto, pero tener una participación. Nosotros más en la comunidad, porque entre nosotros acá todo bien, pero el paciente llega tarde. Tenemos que adelantarnos, me parece. Sobre todo en los colegios es importante, porque a veces lo que ofrecen los kioscos en los colegios no es saludable. Y yo ya estuve viendo, el año pasado que fui a la fiesta de educación física de mi nieto, y entonces era como una kermés. Entonces uno de los stands era la parte de nutrición. Entonces estaban las nutricionistas, niños de 5 años, les decían, bueno, ¿qué comen ustedes en los cumpleaños? Bueno, papas fritas, torta. ¿Y qué comen todos los días? Porque lo que se come en los cumpleaños no se come todos los días. O sea, ya desde los 5 años empezar, y no estaba el típico alfajor que nos daban a nosotros, o sea, el break para los chicos eran frutas, una fuente de frutas, bananas, manzana, pera, los cereales, yogur, o sea, empezar ya desde chiquito y desde el colegio, que es donde el chico está la mayor parte del tiempo, porque realmente es importante que esta educación comience ya desde temprana edad, como vos decís. Ah, ya está. Gracias. Particularmente tengo nenas en 1er grado y en 6º y se llevan fruta a la escuela o vamos tratando de variar por ahí cereales y le digo, ¿y qué pasa cuando van al kiosco? No hay nada. Le digo, pero ¿cómo? No hay una heladera y estamos hablando de una escuela buena, o sea que pueden acceder de alguna manera a tener un yogur en la heladera, a tener otras variables y no está. Y por ahí se hace hincapié desde el jardín, se concientiza, se trabaja desde un área, pero ellos chocan con otra realidad. Y se está viendo mucho, sus compañeritos, todos celulitis, gordos. Y esto, bueno, a otros estarán flacos, pero no tiene nada que ver con la calidad de vida que lleven. Entonces, esto es lo que yo te decía de los medios de comunicación. Porque justamente la incidencia del medio de comunicación hace que en este momento lo popular esté puesto en otro lado, en el chisito, en la papa frita. En lo que es más rápido, en lo que es más fácil también. Claro. Pero quizás tampoco más fácil, porque ponerles una fruta en la mochila, por ahí es tan fácil como comprarle un snack. Claro, pero vos sabés que yo creo, yo no estoy de acuerdo con que no haya alfajor. No sé si entendí. No me refería a eso, sino que no tienen variedad. Sí, está bien. No por lo que vos decías, sino en general, en los kioscos. Yo creo que también hay que incluir el alfajor, hay que incluir esos dulces que en general son dulces combinados con grasa, ¿no? Sí. Como puede ser el dulce de leche, que también tiene que estar, porque si nosotros le decimos o le ponemos en el kiosco de la escuela la banana, la manzana, la mandarina, el yogur, los cereales, no es que no comen nada, es que los estamos induciendo también a una... Claro. Y lo otro es porquería. Yo, mis nietos, yo tengo
nenes como tenés vos. Ya tengo nenes, pero son nietos. No, abuela, y esto es porquería. No, no es porquería, son alimentos. A ver, ni comer todos los días alfajor, claro, y bombón con dulce de leche es bueno, ni comer todos los días manzana y mandarina. No, tal cual, o sea, que puedan variar, pero que tengan la posibilidad de poder variarlo. Ese es el tema. Acá No, dos cositas. Nosotros estamos trabajando en prevención en las escuelas y trabajamos justamente con esto que decía Ana Bonsignore, esto de lo que se llama alfabetización en medios, ¿no? Capacitarlos a los mismos chicos que con un espíritu crítico, digamos, empiecen a pensar en estas publicidades. Como no vamos a poder desterrar las publicidades, a menos puede haber regulación de que no haya esas publicidades en el horario de programas infantiles y así. Pero mientras tanto, que ellos puedan con el espíritu crítico ver los mensajes que hay en las publicidades. Y por el otro lado, lo que se ve en las escuelas, tal cual, digamos, no hay opciones. Como decías vos, Alicia, no solo una sola cosa, pero digamos tampoco hay opciones, y esto lo vemos en las escuelas, que tiene que ver porque muchas veces lo manejan las cooperadoras, y las cooperadoras, si no es rentable, es como un círculo vicioso que empieza, que si no lo venden, esas cosas no los venden, pero bueno, es parte digamos, de ese espíritu crítico de los chicos, de ir formándolos desde chiquititos. Bueno, eso nada. Bueno. Sí, yo quería decir dos cositas. Por un lado, tomando lo que decía Ana Armata, nosotros este año por primera vez en el Congreso vamos a abrir un taller abierto a la comunidad, así que bueno, si quieren venir, es el sábado a las 12 del mediodía, o invitar a algún amigo, vecino, docente, padre, lo que sea. Puede ser adolescente, pueden ser niños también, los que ustedes quieran. La idea justamente es abrir un espacio abierto para discutir entre todos, para comentar. Y por otro lado, lo que quería decir en base a mi experiencia clínica, que como padres y profesionales tenemos que estar atentos a esta capacidad de que puedan cuestionar lo que se les dice, lo que se les enseña, pero también estar atentos a que en general cuando algún niño o chica o niño o adolescente empieza a estar muy preocupado por su figura, hay que estar atentos a ver qué le está pasando, porque lo que uno ve clínicamente también es que muchas veces se toman de este anclaje para ser aceptados por el grupo, para ser queridos, y están atravesando un momento de mucha inestabilidad emocional. Por alguna situación se están aislando o sienten que se aíslan o que los demás lo dejan de lado, y puede llegar a ser como un primer paso de una búsqueda de algún salvavidas, que entiendan que si están más flacos van a ser más queridos, ¿no? También estar atentos a eso. Guillermina, la otra cosa que me parece re importante con lo que vos decías de que armar un espíritu crítico en los chicos, es armar un espíritu crítico en los maestros. Me parece que lo que falta son agentes de la comunidad que trabajen en esto, porque también están inmersos en esa cultura, y ya hay una generación de maestros y profesores que vivieron la cultura del snack y que no los vas a mover para otra cosa, que pueden pasar de hamburguesa a patitas, pero olvídate. Entonces me parece que hay que trabajar con eso también, porque si no es como en el vacío, porque ¿qué encuentra el chico que va con espíritu crítico a decirle a la maestra tal cosa? Y la maestra está en otra, está en la misma que estuvo el chico. Es complicado el tema. Claro, es decir, no renunciemos, ni la familia, ni los docentes, en todos los niveles, desde jardín de infantes,
no renunciemos a estar presentes con nuestra sociedad, nuestros niños, nuestros adolescentes. No nos borremos de esa relación, aun cuando el consumismo parece que nos estuviera ganando, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahí hay una pregunta. Última pregunta. Más que nada, por ahí para poder pensar algunas cuestiones, algunos signos psicopatológicos, porque hay cierto movimiento en donde hay una mayor concientización respecto del modelo transgénico de alimentación o inclusive el uso de los agrotóxicos como el glifosato. Entonces estas cuestiones marcan cierta tendencia a buscar alimentos que son más saludables en relación al modelo de producción que tiene que ver con un modelo agroecológico. Inmediatamente esto lleva a dónde se consiguen estos alimentos con un modelo agroecológico, porque es muy difícil. Acá en Mar del Plata, por ejemplo, está la Feria Verde, en donde son un grupo de vecinos, donde, bueno, hacen estos productos que son variedades de frutas, de verduras y también conservas y demás. Por ahí la pregunta es ¿dónde está el límite? Porque lleva a una, sí o sí, a una cuestión de una dieta más restrictiva, pero porque justamente el movimiento contrario es el que hoy se prima, ¿no? No, claro, es una pregunta difícil dónde está el límite, pero yo creo que evidentemente es muy bueno el hecho de quitar o tratar de que los alimentos no tengan herbicidas, conservantes, etcétera, etcétera. Cuanto menos químico tengan, mejor. Pero el comportamiento ortoréxico no pasa por ahí, pasa por ir eliminando prácticamente todos los alimentos y considerarlos dañinos, como yo decía el ejemplo de los 5 venenos blancos. Está bien, hay como una especie de una justificación en cuanto a que sean menos refinados. Entonces, el arroz, lo que hay que enseñarle a los pacientes, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? El arroz con fibra, o sea, el integral, tiene las mismas calorías que el otro, nada más que tiene fibra, es decir, y elegir los alimentos menos refinados, pero hasta ahí. En cambio, el comportamiento ortoréxico termina siendo una obsesión por lo saludable y entonces se transforman una serie de grupos enormes de alimentos en no saludables. Por ejemplo, donde vemos mayor patología, los que tienen grasa, que son, empiezan a excluirse. No sé si te aclaré algo o lo confundí más. Agregando, perdón, una cosita. Lo que decía Alicia, me parece que lo que te marca es la rigidez. O sea, eso te marca la diferencia entre lo que es patológico, buscando una línea, porque es cierto que es muy difícil. Buscando una línea, la rigidez, cuando no puede salirse de esa forma de alimentación y un día disfrutar en, qué sé yo, en una reunión de algún otro tipo de cosa, eso te empieza a hablar de patología. Claro. Sí, Sí, yo tengo pacientes que cuando se enteran que una galletita tiene animal, van y lo vomitan. Sí, y con esto que dice Ana, hay algo para agregar que creo que yo lo puse en una diapo. Ver los comportamientos ortoréxicos, por decirlo entre comillas, ¿no?, en otras áreas, ver el comportamiento obsesivo en otra área. O sea, para distinguir un poco más, no es fácil, pero para distinguir un poco más en lo que se refiere a una alimentación saludable y punto, o a un comportamiento ortoréxico. Discúlpame que... No, está bien. No, digamos, yo lo que quería agregar es un poco en la línea de lo que decía Ana, que me parece que la línea divisoria puede estar dado por esto de la flexibilidad, es decir, que algo sea rígido o no, por la flexibilidad, también por el hecho de cómo impacta esto en la subjetividad de la persona o clínicamente, es decir, alguien puede ser vegetariano pero tiene que mantener
una alimentación adecuada, es decir, tiene que mantener los parámetros clínicos correctos. Y por otro lado, a nivel subjetivo, bueno, si no puede cumplir con eso, si aparece angustia o no. Es decir, hay gente que si sabe que, o adolescentes o jóvenes, que si en una reunión no hay productos veganos, no van. Entonces, si esto empieza a resentir la vida social de esa persona, la vida de pareja, uno escucha en el consultorio que se encuentran a tomar un trago después porque no quieren atravesar la cena con alguien que están conociendo. Digamos, entonces, si esto de alguna manera impacta tan negativamente o generando tanta angustia en esa persona con una imposibilidad de flexibilizar nada, bueno, esas son como señales de alerta para ver qué pasa. Bueno, muchas gracias y nos veremos en la próxima, ¿no?